Bueno, y nosotros a esta hora de la mañana continuamos con invitados especiales y bueno, vamos a tocar un tema que es muy importante. Quiero presentar la invitada del día de hoy. Ella es la doctora Janet Sánchez Chantry, coordinadora de sexualidad y derechos. Pues bien, y derechos sexuales reproductivos del departamento del Huila. Doctora, bienvenida. Muy buenos días a todos los amables visitantes de la Nación TV. Hoy estamos aquí reunidos para hablar de un tema muy importante. Antes de pronto de hablar del tema, le traigo un saludo muy especial de parte de nuestro gobernador, el doctor Carlos Julio González Villa, y de parte de nuestra secretaria, la doctora Gloria Esperanza Araujo Coronado. pues bien, les quiero contar, le damos la bienvenida a la doctora esta mañana. Vamos a hablar de un tema muy importante, agradecer a la Secretaría Departamental de Salud, que hoy nos vienen a hablar sobre violencia sexual. Doctor, es un tema demasiado delicado, un tema pues, que nos compete a todas las personas y que hoy queremos hablar de esto, que es demasiado, pues de mucho interés para todas las personas. Sí, realmente es un tema muy candente para toda la población. Obviamente la violencia sexual es algo que vivimos a diario en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en todas partes, y desafortunadamente pues no le ponemos cuidado ni tampoco hacemos lo que debemos de hacer cuando hay que hacerlo. Entonces por eso es importante que hoy estamos hablando de este tema. La idea es promocionar los derechos sexuales y reproductivos y hacer prevención de la violencia sexual. En caso de que se presente la violencia sexual, poder denunciar y poder hacer que se active la ruta de atención a víctimas de violencia sexual. Doctora, hablemos precisamente de la jornada que se va a llevar el día de mañana, que es el programa de mañana es la prevención en adolescencia. Hablemos precisamente de este evento. Bueno, mañana vamos a hablar de lo que tiene que ver de la Semana Andina. La Semana Andina es prevención del embarazo en adolescentes. Realmente, pues yo como coordinadora de toda la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, es una dimensión muy grande porque ahí tenemos a cargo todo lo que tiene que ver con promoción de los derechos sexuales, prevención de embarazo en adolescentes, todo lo de la atención a la población gestante, a la familia gestante, a la familia lactante, la prevención de las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, y obviamente la prevención de violencia sexual, que es lo que estamos hablando el tema de hoy. Bueno, yo me quiero atrasar un poquito para hablar de violencia sexual, y muchas veces uno, doctora, cree que el tema de violencia sexual es simplemente pues cuando conocemos la noticia de la violación que fue, digamos, por un desconocido, que se hace en un momento en el que uno no sabe o lo cogen a la fuerza, bueno, tantas cosas, pero hablábamos hace un momento y muchas veces dentro de la casa, dentro del hogar, dentro de la relación de pareja, también se vive ese tipo de violencia sexual y muchas veces o no lo reconocemos o no sabemos, y quiero que hablemos de ese tema precisamente. Bueno, realmente en el departamento del Huila, a primer semestre del año, hemos tenido 391, digamos, notificaciones de violencia sexual. Esas notificaciones de violencia sexual son aquellas que son reportadas a un sistema que nosotros tenemos en el departamento que se llama el Sistema de Vigilancia, Civigila, y son las que nosotros conocemos como tal en el departamento como estadística. Obviamente tenemos claro que en el departamento existe mucha más violencia sexual, sino que desafortunadamente no es reportada y no es notificada y tampoco es atendida. ¿Por qué? Porque nos falta cultura, nos falta conciencia. De esas 391 casos que tenemos, el 60% son niños menores de 14 años y son las que nos reportan, obviamente porque todo delito de violencia sexual antes de 14 años debe de ser, es una violencia sexual y implica penalidad de cárcel. Entonces la ideal es que se denuncie, porque esas personas que son los abusadores deben de ir a la cárcel y no deben violentar a los niños. Cuando hablamos de niños, pues en el país hablamos menores de 18 años, pero los menores de 14 años son los que son reportados. Y si hablamos del dato completo de las 391, el 90% son mujeres, son de sexo femenino. Entonces es importante que nosotros tengamos. Los casos que más nos reportan y que nos conocemos al Civigila, desafortunadamente son abusados, esas víctimas por familiares, por
digamos, por personas que nos conocen, por personas que están a su alrededor, por personas que entre comillas uno le tiene confianza. Entonces, en sí, los abusadores se caracterizan por ser muy cercanos a la víctima, y por eso es importante de que tengamos conciencia de que no podemos seguir teniendo niños, niñas, mujeres abusadas sexualmente y no denunciar. Doctora, sin duda alguna, pues es un tema que causa, pues digamos que varias incertidumbres por lo que usted precisamente mencionaba, y es que no denunciamos. Hay que reiterar una invitación como a las personas a que denunciemos, porque estos casos tienen que ser castigados y tienen que ser llevados acorde a la ley. Hay una duda que me surge de lo que usted hablaba anteriormente, y es el tema de que las mayores denuncias y eso que las que se realizan son por parte de las mujeres, pero pues digamos que hay un selecto grupo de algunos hombres que también son violentados sexualmente, pero que si no denunciamos las mujeres, pues menos lo van a hacer los hombres. Este caso, pues estos casos sí se ven. Bueno, pues como le decía, de las 391 que tenemos a primer semestre del año, el 90% son mujeres y el 10% son hombres. O sea, si vemos la diferencia de la denuncia, pues obviamente denuncian más que han sido víctimas las mujeres que los hombres. Si vemos, si revisamos los casos, obviamente son los niños y niñas menores de 14 años son los que son más violentados, que son el 66%, que es un dato alto que tenemos en nuestro departamento. Pero yo sé que hay muchos más, pero que no denuncian. Cuando nosotros hablamos de denunciar, hablamos es de hablar, de decir, mire, me están abusando sexualmente, están violentándome sexualmente, y desafortunadamente los niños menores de 5 años, que también tenemos casos, ellos no pueden hablar. Ella, su persona más cercana es la mamá, porque desafortunadamente han sido abusados por padrastro, por el tío, o muchas veces por el papá. Uno, es increíble pensar que un papá lo vaya a abusar sexualmente, pero casos sí hemos tenido. Hoy en día los niños son los que más hay que cuidar, tanto a niño o mujer como a la niña y al niño, a los dos están en el mismo riesgo de ser violentados sexualmente o abusados sexualmente. Cuando nosotros hablamos de abuso sexual es cuando se presenta antes de los 14 años. Cuando hablamos de violencia sexual es cuando se presenta durante toda la vida, que esa violencia sexual y abuso sexual implica una penetración. Penetración bien sea del pene del hombre en la vagina o en el ano, o penetración bien sea de algún miembro, digamos de un dedo o de algo en la vagina o ano de la persona. Entonces por eso es que tenemos claro que la violencia se puede presentar a cualquier edad, y el abuso sexual sí es específicamente en los menores de 14 años. Doctora, hablemos un poco acerca de qué se está haciendo, qué programación, qué actividades para sensibilizar a los neivanos, a los huilenses a través de la Secretaría de Salud Departamental. ¿Cuáles son esas actividades y de realizar para poder ayudar a todas las personas que son víctimas de violencia sexual? Bueno, nosotros en la Secretaría lo estamos afrontando desde todos las dimensiones, tanto de la dimensión de sexualidad. Tenemos en este momento trabajando todo lo referente a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Son derechos, y ahí en esos derechos están los derechos también de que uno puede denunciar, de que uno tiene que decir no cuando uno puede decir no. Obviamente los niños no pueden decir no, porque los niños son los que más violentados son, pero pues la idea es promocionar los derechos sexuales y que todos los seres humanos conozcamos cuáles son mis derechos sexuales y reproductivos. En la parte de salud mental estamos promocionando todo lo que se llama una estrategia hogar seguro, hogar amoroso. La idea es que todos los niños, toda la población tengan y estén en un hogar seguro, un hogar amoroso donde hay amor. Muy seguramente no hay maltrato. Así Entonces, es. lo que se quiere es que no se maltraten los niños y las niñas. Y en la parte de género estamos promocionando trato digno, que trato digno es referente a que todos los seres humanos tenemos derecho a que nos traten bien, a que no nos abusen, a que no hagan cosas en contra de nuestra voluntad. Y algo que hacen mucho en contra de la voluntad es la violación.
Así es, doctora, precisamente pues digamos que es un tema preocupante que las cifras se han, digamos que disparado en los últimos años, pero hablemos precisamente, digamos, del boom mediático y la importancia o como lo que acelera de pronto que se presenten más casos de violencia sexual. ¿Tiene algo que ver el uso de las redes sociales desmedidas o de pronto que los padres de familia no tengan control frente al uso de la internet que hacen sus hijos? Bueno, yo pienso que las redes sociales influyen, pero más que las redes sociales lo que más influyen son los valores. Desafortunadamente en las familias se ha perdido trabajar en valores, las familias son muy disociativas, las familias, lo que tú haces en la primera infancia, cuando hablamos de la primera infancia son los 5 primeros años de vida, son las bases que tú le dejas al ser humano, bien sea a los niños o a las niñas, o sea, lo que se enseña en esos 5 primeros años de vida es la base. Entonces, ahí en esas bases, desafortunadamente, hoy en día en nuestra sociedad y nuestras familias no hay valores, no existe el respeto, no existen muchas cosas, bien sea porque los papás trabajan, bien sea porque pues nos enfrascamos más en las redes sociales, porque nos enfrascamos más en nuestra sociedad, o sea, otras cosas nos hacen que la familia sean familias desunidas y que realmente se reemplace lo que realmente vale la pena, que son los valores humanos, la ética en la familia, el amor en la familia, la unión en la familia, y hagamos otras cosas diferentes. Recordemos que los 5 primeros años de vida se hacen las bases del ser humano, así como tú haces las bases en una casa, que si tú no le haces buenas bases, la casa se le cae. Entonces, si tú no les das buenas bases a tus hijos, los niños se les van a torcer y no van a ser personas de bien y van a ser muy posiblemente abusadores. Desafortunadamente, nosotras las mujeres influimos mucho en eso porque seguimos inculcando el machismo en los niños, y la idea es que tanto los niños y las niñas tienen los mismos derechos y pueden hacer las mismas cosas. Si nosotros seguimos inculcando el machismo en los niños, obviamente los niños de por sí tienen una hormona que se llama testosterona, y eso hace que el niño, sea por el hecho de ser niño, quiera siempre pisotear o humillar a una mujer, y eso no es así. O sea, tanto el uno como el otro merece respeto, y las bases están en nuestra casa, en nuestra familia. Como les digo, las redes sociales influyen, pero no es culpa de las redes sociales como tal. Doctora, para dar paso al tema de trata de personas, que también es práctica de abuso, ¿qué tenemos que decir sobre este tema? Bueno, desafortunadamente el departamento no tiene datos, digamos, muy reales tampoco frente al tema de trata de personas, porque no se denuncia. Hoy en día en el departamento se trabaja mucho en sitios ficticios donde sabemos que existen niños y niñas que trabajan con su cuerpo, pero no son conocidos. Estamos en este momento en el departamento haciendo una base de datos en cada uno de nuestros municipios, mirando a ver qué sitios hay legales y qué sitios de pronto hay ilícitos, porque sí existen. En cuanto a trata de personas, pues no tenemos, digamos, por el Civigila no tenemos datos, pero pues sabemos que sí hay, y la idea es que denunciemos porque cuando se hace bajo la voluntad, que nadie tiene voluntad de ser abusado sexualmente, pues uno diría, bueno, está trabajando por alguna razón, aunque uno sabe que ese es un trabajo que de pronto muchas mujeres no quieren tener o muchos hombres no quieren tener. Pero pues la idea es que denunciemos, que hablamos. Cuando nosotros hablamos de denunciar, no significa que solamente vayamos a la URI o al CAI o vayamos al sector salud, sino que hablemos, o sea, seamos capaces de romper el silencio y decir, mire, me están abusando, mire, hay una persona que me quiere incentivar que trabaje con ellos, me está ilusionando, mire, hay una persona que me está cogiendo, que me está diciendo cosas que yo no quiero hacer. Desafortunadamente, incluso como les decía a las compañeras antes, en la casa, en la pareja, en la familia, cuando tú te casas, muchas veces es abusada sexualmente por tu esposo, porque es que el abuso o la violencia sexual también es cuando tú no quieres y de pronto la otra persona sí quiere. Entonces, en sí la mujer accede, pero realmente no quería, o sea, no estaba. Entonces, por eso es importante que conozcamos nuestros derechos y que podamos hablar y romper el silencio y poder comentar, bien sea en los diferentes sitios donde se activa la ruta, porque la ruta se activa por cualquier lado, bien sea por salud, por protección o por justicia,
pero la idea es hablar y decir me está pasando esto y no quiero que me siga pasando. La única forma, romper ese miedo y romper ese silencio. Doctora, hemos visto pues algunos casos que se han presentado pues tanto en el país como en nuestro departamento del Huila, en donde los mismos padres son los que tratan como mercancía o como objeto a sus niñas o niños. ¿Esto es considerado trata de personas? Sí, eso es considerado trata de personas. La trata de personas, muchos niños, son llevados por sus mismos padres y los llevan y los venden por $1, por $2. Eso es una trata de personas. No significa solamente que el vecino o el señor me lleva ilusionadamente a otro departamento, a un sitio, solamente porque yo quiero ser modelo, porque yo quiero ser presentadora, sino que también muchas veces los que más hacen trata de personas son los mismos padres con los niños, porque los ponen a hacer cosas que no son pertinentes, que no son adecuadas y que están violentando los derechos de ellos. Realmente muy triste, doctora. ¿Cuáles son esas líneas a nivel nacional para hacer denuncias? Bueno, realmente tenemos muchas. La policía en este momento en cada una de las comunas, en cada uno de los sitios hay un CAE. Si no se puede hacer de manera directa, la idea es llamar. Tú sabes que en todos los CAE hay un número, la policía tiene activado números. La familia, digamos, si no se puede hacer esa denuncia directa con la justicia, con el hecho de que hablemos y le comentemos a un familiar, también esa persona nos puede acompañar a hacer el proceso. Cuando vamos al sector salud, porque cuando hay un abuso sexual o una violencia sexual, sobre todo en menor de 14 años, en el sector salud se le hace lo que tiene que ver con la custodia de las muestras para poder iniciar un proceso judicial y penal. Entonces ahí también podemos hacer la denuncia y también como son menores de 14 años automáticamente entra el sector protección, el ICBF, en el cual el ICBF nos debe apoyar y pueden apoyar directamente con la protección de esa víctima y para poder garantizarle que sus derechos sean válidos y sean garantes de derechos, porque eso es lo que hace el ICBF, que garantice los derechos de los niños y niñas, específicamente los menores de 14 años. Doctora, es importante recordar que las líneas de atención para las personas que quieran denunciar son 141 y 122, son líneas nacionales. Además, pues también una invitación para que las personas, así no estén viviendo el caso de violencia sexual directamente, pero conocen de alguien que pues esté pasando por esa circunstancia, también pueden denunciar. Claro que sí, la idea es que los vecinos, los amigos, la familia, cuando se percibe un caso de violencia sexual o abuso sexual, que puedan denunciar, que puedan decir está pasando esto y también hagan ese acompañamiento a esa víctima, porque en ese momento la víctima requiere de mucho acompañamiento, requiere mucho apoyo y requiere sobre todo de que se le garantice sus derechos. Muchas veces no se denuncian es por miedo y desafortunadamente, ¿por qué? Porque el victimario está en la misma familia y por eso es importante que tengamos a una persona directa. Desafortunadamente hoy en día en nadie se puede confiar y hay que estar muy atentos y cualquier duda o cualquier cosa que veamos diferente a lo normal podamos determinar de que sí se está haciendo una violencia o un abuso, que podamos hablar y denunciar e iniciar una ruta de atención, porque en esa ruta de atención es la única forma en que se toman las muestras, es la única forma en que se toman, digamos, la evidencia probatoria para iniciar un proceso penal, porque lo ideal es que esos abusadores vayan y sean castigados penalmente y tengan cárcel. Doctora Janet, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Entérate con información tan importante. A la Secretaría de Salud Departamental también muchísimas gracias y siempre las puertas de Entérate abiertas pues para recibir todo este tipo de información. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos nuestros compañeros y amigos que nos están escuchando y nos están viendo. Realmente para nosotros como Secretaría de Salud es muy importante estar acá. Quisiéramos hablar todo el tiempo, pero no nos dan más espacio. Muchas gracias por los espacios de los otros días que nos van a dar. La idea es que nos enteremos, mire, hagamos conciencia. La parte de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos es un tema muy importante. Cuando hablamos de ese tema no estamos hablando solamente de la relación sexual como tal, estamos hablando de la relación entre personas, de la relación entre familia, de la relación entre comunidad, entre compañeros.
Entonces es importante que realmente sepamos cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes en el tema de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. Mil gracias. Estamos aquí atentos a cualquier duda, cualquier información, con mucho gusto en la Secretaría de Salud Departamental o en las diferentes instituciones de salud se pueden acercar, y en el caso de los menores de 14 años, en los servicios amigables que existen en cada una de nuestras IPS del departamento. Mil gracias. Además, quiero recordar las líneas de atención para las personas que quieran denunciar: 141 o 122, línea de atención.